Era una noche gris y nevada en algún rincón remoto del interior ruso. En la lejanía, el chirrido metálico de un tren de carga rompía el silencio helado. Las ruedas chocaban contra los rieles con una cadencia pesada, como un corazón cansado. En uno de los vagones de madera, cerrado y oscuro, un par de ojos brillaban entre las sombras. Eran ojos de un perro pastor alemán que, acurrucado en una esquina, temblaba no solo por el frío, sino por la traición. Su nombre era Mukhtar, pero en aquel momento ni siquiera eso le pertenecía. Horas antes, su dueña, una mujer elegante de abrigo largo y voz afilada, lo había subido al vagón, acariciándole la cabeza con una sonrisa falsa. «Quédate quieto. Volveré pronto», dijo. Pero no volvió. La puerta se cerró. El tren partió. Y Mukhtar quedó atrás, prisionero de la indiferencia. Al amanecer, cuando los trabajadores del ferrocarril escucharon los aullidos provenientes del vagón, no sabían qué hacer. Llamaron a la policía local. El que acudió fue el joven teniente Nikolai Glasichev, de rostro sereno y mirada recta, un hombre nuevo en el cuerpo, pero ya curtido por el deber. «¿Dónde está el perro?», preguntó, al llegar a la estación cubierta de nieve. «En el último vagón, señor». «No sabemos cómo entró», respondió un ferroviario. Nikolai trepó con esfuerzo. Forzó la cerradura oxidada y abrió la puerta con precaución. Allí, entre paja sucia y tablones astillados, estaba Mukhtar. No gruñó, no ladró, solo miró. Era una mirada humana en un rostro animal. Una súplica silenciosa. «Tranquilo, amigo. No te haré daño», dijo el teniente, mientras se agachaba. El perro no se movió, pero cuando Nikolai le ofreció un pedazo de salchicha que llevaba en el bolsillo, se acercó con cautela. Aquel gesto, tan simple, marcó el inicio de algo profundo. Nikolai lo subió a su vehículo y lo llevó al refugio del Ministerio del Interior. Tras algunas averiguaciones, localizaron a la dueña. Una conversación telefónica bastó. «¿Desea recuperar a su perro, Mukhtar?» «No, ya no lo necesitamos. Véndanlo. Estoy dispuesta a firmar lo que sea. 100 rublos bastan». Así fue como el Estado adquirió a Mukhtar. Pero para Nikolai, aquel perro ya no era solo una propiedad estatal. Lo miraba de otro modo, no como un animal abandonado, sino como un alma herida. «Te quedarás conmigo», le dijo, acariciándole la cabeza mientras ambos se sentaban en el patio del refugio, contemplando la nieve caer. «Si tú me aceptas, yo no te dejaré». Mukhtar ladeó la cabeza, como si comprendiera cada palabra. Aquel fue el primer día del resto de su vida. Los primeros días en el refugio fueron silenciosos. Mukhtar no ladraba. Se mantenía cerca de la puerta, como esperando que alguien regresara por él. No comía más que lo justo. No mostraba alegría ni ira, solo resignación. Nikolai Glasichev lo observaba desde su oficina, entre informes y café frío. Había algo en ese perro que le resultaba familiar. Una herida invisible, parecida a la que él mismo arrastraba desde su niñez solitaria en un orfanato de provincia. Una tarde, mientras la nieve caía suavemente sobre los tejados, Glasichev entró al canil con una carpeta bajo el brazo. Se acercó a la jaula y se agachó. Mukhtar dijo con voz serena: «Tengo una propuesta para ti. ¿Te gustaría trabajar conmigo? No será fácil, pero no estarás solo». Mukhtar levantó las orejas por primera vez en días y, como si entendiera la seriedad del momento, se acercó, apoyó el hocico sobre la mano del teniente y cerró los ojos. Así comenzó el entrenamiento. Desde el primer día, quedó claro que Mukhtar era inteligente, pero estaba roto. Los primeros ejercicios fueron un desastre. Se distraía, se negaba a obedecer, ladraba sin motivo. Los instructores perdían la paciencia, pero Glasichev no se rendía.
No alzaba la voz, no usaba la correa como castigo. Solo repetía, una y otra vez, con firmeza, confía en mí, estoy contigo. Poco a poco, la rutina hizo efecto. Rastreo de olores, detección de objetos escondidos, reacción ante ruidos bruscos. Mukhtar avanzaba lento, pero seguro. A veces, en medio del entrenamiento, se detenía y miraba a Nikolai como si pidiera una señal de aprobación, y el teniente, siempre, le devolvía una sonrisa. Una noche, luego de una jornada especialmente difícil, Nikolai se quedó junto a él más tiempo del habitual. Se sentó en el suelo, junto al canil, y habló como si hablara con un viejo amigo. ¿Sabes? Yo también fui abandonado. Cuando tenía 5 años, mis padres desaparecieron. Me crié en una casa estatal, como esta, pero para niños. Siempre creí que no valía lo suficiente como para que alguien me eligiera, hasta que tú me miraste como si sí lo hiciera. Mukhtar, como si sintiera el peso de aquellas palabras, se acercó y lamió la mano del teniente. Ya no eran solo guía y animal, eran compañeros. Al cabo de 4 meses, Mukhtar completó con éxito la formación. Los instructores, al principio escépticos, ahora lo admiraban. Era disciplinado, veloz y sobre todo leal. Su conexión con Nikolai se había convertido en un ejemplo dentro del cuerpo. El día de la graduación, mientras otros perros eran entregados a distintos agentes, Mukhtar se mantuvo junto a su guía. Cuando uno de los superiores sugirió asignarlo a otra unidad más experimentada, Glasichev se adelantó. Con respeto, señor. Ese perro es mi compañero. Hemos recorrido este camino juntos, y juntos serviremos. El superior lo miró, luego al perro que no apartaba la vista de su guía. Asintió. Muy bien, teniente. Le pertenece. Y así, Mukhtar se convirtió oficialmente en un perro policía. Pero no uno cualquiera. Era el resultado de la esperanza, de la paciencia y del vínculo silencioso entre 2 almas que, aunque golpeadas por la vida, habían decidido confiar el uno en el otro. La vida de Mukhtar como perro de servicio no comenzó con grandes persecuciones ni operativos espectaculares. Su labor, como la de muchos héroes anónimos, consistía en tareas modestas, casi invisibles para la mayoría: patrullar mercados, inspeccionar maletas en estaciones, ayudar en la búsqueda de objetos robados y, en ocasiones, niños extraviados. Pero detrás de cada pequeña misión había una precisión casi milagrosa. En su primer mes, Mukhtar localizó un bolso con documentos robados, rastreó a un carterista que se había escabullido entre los puestos del bazar y encontró a una niña que se había perdido en el parque. Los informes oficiales apenas ocupaban una hoja, pero dentro de la comunidad su nombre comenzó a circular con admiración. ¿Ese es el perro del teniente Glasichev?, preguntaban los vecinos. Dicen que tiene un sexto sentido. Nikolai nunca buscó reconocimiento, pero no podía evitar una sonrisa cada vez que alguien se acercaba para agradecerle. O, mejor dicho, para agradecerle a Mukhtar, quien aceptaba los elogios con la misma seriedad con la que olfateaba una pista. Cada día, al amanecer, salían juntos del cuartel, el uniforme de Glasichev impecable, el arnés de Mukhtar ajustado. Caminaban como un solo ser, sin necesidad de palabras. Se entendían con una mirada, un gesto, una pausa en la respiración. «Vamos», compañero, decía el teniente al abrir la puerta del vehículo, y Mukhtar subía sin dudar. Una noche, mientras recorrían una zona industrial, un grito rompió el silencio. Un hombre había sido asaltado. Glasichev corrió hacia el lugar, y Mukhtar, sin esperar orden,
olfateó el aire, bajó la cabeza y echó a correr entre los callejones. El ladrón, confiado, no esperaba ser perseguido por una sombra de 4 patas que no se detenía ante nada. Lo atraparon en minutos. En el informe, Glazyev escribió: gracias a la rápida acción del agente canino Mukhtar, se logró la recuperación del objeto robado y la detención del sospechoso. El jefe de estación lo llamó al día siguiente. Teniente, su perro ha recuperado objetos por valor de casi $500,000 de rublos este mes. ¿Está consciente del impacto que tiene? Solo hacemos nuestro trabajo, camarada, respondió sin arrogancia. Pero en el cuartel comenzaron a llamarlo el perro del millón. Y, como en los cuentos, esa cifra se duplicó al mes siguiente. En 6 meses, con la ayuda de Mukhtar, el departamento había recuperado bienes robados por más de 3 millones de rublos. Sin embargo, no todo era éxito. Había momentos duros, días en los que Mukhtar volvía exhausto, con heridas en las patas o lodo en el pelaje, pero nunca se quejaba. En esas noches, Glazyev lo secaba con una toalla tibia, le hablaba con voz suave y le dejaba dormir a los pies de su cama, algo estrictamente prohibido, pero que nadie se atrevía a cuestionar. «Te has ganado tu lugar», viejo amigo, le susurraba. Y Mukhtar, con los ojos entrecerrados, respiraba profundo, como si también lo supiera. El invierno comenzaba a ceder. Los días eran más largos y la nieve ya no cubría con espesor las calles de la ciudad. En la estación de policía, el ambiente era tranquilo. Mukhtar y Glazyev llevaban semanas de patrullas rutinarias. Nada fuera de lo común, solo los rostros habituales, los saludos en los mercados y los pasos acompasados del perro al lado de su guía. Pero un día, algo alteró esa armonía. A media mañana, mientras Nikolai organizaba papeles en su escritorio, el telefonista del cuartel lo llamó. «Teniente, lo buscan en la entrada. Una dama y dice que quiere ver a su antiguo perro». Vino con alguien del ejército, un oficial de alto rango. Nikolai frunció el ceño, bajó los documentos y caminó hacia la recepción. Allí estaba ella. Vestía un abrigo de piel, gafas oscuras, guantes de cuero fino. A su lado, un hombre de aspecto imponente, con uniforme naval decorado con medallas. Él parecía más incómodo que ella. «Buenas tardes», dijo la mujer con tono cortés, casi ensayado. «Soy la antigua dueña de Mukhtar. Quisiera verlo. Solo un momento, nada más». Glazyev la miró sin emoción. Dentro de él hervía una mezcla de desconfianza y rabia contenida. «El perro está en misión». «No es una mascota, señora. Es un agente en servicio», dijo. «Por favor», intervino el almirante, con voz grave. «Mi esposa solo quiere despedirse. No buscamos causar problemas». Nikolai dudó. No quería exponer a Mukhtar a esa confusión emocional, pero algo en su interior le dijo que había llegado el momento de confirmar hasta dónde llegaba el vínculo entre ellos. «Síganme», dijo finalmente. Caminaron por el pasillo hasta el patio donde Mukhtar descansaba. Al ver a su guía, el perro se levantó, movió la cola brevemente y se acercó. Pero al notar la presencia de los visitantes, se detuvo. Su cuerpo se tensó. El pelaje de su lomo se erizó. «Mukhtar», susurró la mujer arrodillándose. «¿Me recuerdas?» El perro gruñó. Bajo, profundo, dio un paso atrás. Sus ojos se fijaron en los de ella. No había nostalgia, solo alerta. Luego volvió la vista hacia Glazyev. «Mukhtar, junto a mí», ordenó el teniente, y el perro obedeció al instante. La mujer se levantó, desconcertada. «¿Qué le hicieron? ¿Está condicionado?» «No, señora», dijo Glazyev con voz seca. «Solo responde a quien nunca lo abandonó.
El almirante asintió con respeto. Tomó a su esposa del brazo y, sin decir más, salieron por la misma puerta por donde habían entrado. La escena dejó un silencio espeso en el aire. Esa noche, mientras caminaban por el parque vacío, Nikolai acarició a Mukhtar con más fuerza que de costumbre. «Nadie más tiene derecho a pronunciar tu nombre», murmuró. Y el perro, como siempre, caminó en silencio a su lado, con el porte firme de quien ha elegido su camino y no piensa volver atrás. Era una madrugada densa. El cielo no anunciaba un nuevo día, sino una larga noche que apenas comenzaba. El teléfono del cuartel sonó con urgencia. Una voz entrecortada informó del asesinato de un guardia rural en una aldea a unos 40 kilómetros de la ciudad. El agresor estaba armado y había huido campo adentro, hacia el bosque. Las huellas eran recientes, pero la nieve comenzaba a caer. El teniente Glasichev no dudó. «Despierten al equipo de intervención. Salimos en 10 minutos. Mukhtar viene conmigo». El perro se encontraba dormido en su rincón habitual, pero al oír la voz de su guía se puso de pie de inmediato, como si supiera que esta misión no sería como las demás. Viajaron en silencio por carreteras desiertas. En la camioneta el aire estaba cargado. La ficha del sospechoso, Frolov, indicaba que no era un ladrón común. Era un reincidente con antecedentes de robo armado, evasión y ahora homicidio. Al llegar al lugar del crimen, los agentes encontraron al guardia aún con vida, pero gravemente herido. Sus últimas palabras antes de ser trasladado al hospital fueron: «Pidió alojamiento, le pedí documentos». Sacó el cuchillo sin decir nada. El paisaje era hostil. Campos abiertos, senderos sin marcar, una nevada que ya empezaba a cubrir cualquier rastro. Pero no para Mukhtar. «Búscalo», ordenó Glasichev. El perro olfateó la bufanda que el agresor había dejado atrás y comenzó a moverse. Al principio lento, luego más seguro. Con el hocico bajo, girando apenas, guiaba al equipo a través de zanjas, molinos abandonados y huellas medio borradas. Encontraron a 2 hombres en una cabaña. Estaban nerviosos. Uno de ellos llevaba botas con restos de sangre. Glasichev los detuvo de inmediato. No eran el asesino, pero lo conocían. Habían compartido celda con él hacía años. Confesaron que Frolov planeaba tomar el tren en una estación secundaria. «¿Cuál estación?», preguntó el teniente. «La de Vishniaki, pero con este clima, quién sabe si llegó». La nevada se volvió tormenta. El viento barría la tierra como una bestia blanca, pero Mukhtar no se detenía. Sus patas dejaban marcas firmes en la nieve que todo lo cubría. El equipo lo seguía en fila, abriéndose paso como soldados en combate. Después de casi 2 horas, llegaron a la estación. Estaba vacía, o eso parecía. El jefe del operativo se acercó a los vagones de carga. En uno de ellos se escuchaba un crujido leve. Entonces, un disparo. Luego otro. «¡Atrás!», gritó el comandante. «¡Está armado!». Los hombres se cubrieron. Glasichev sujetaba a Mukhtar con fuerza, pero el perro gruñía, tensando el cuerpo como una flecha lista para soltarse. Otro disparo. Luego, silencio. «Debemos intervenir», ya dijo Glasichev. «Dame luz, lo enviaré». El comandante dudó, pero asintió. Mukhtar, adentro. Pero antes de que le quitaran el arnés, el perro se zafó. En un impulso salvaje, se lanzó hacia el vagón, saltó por la rendija y desapareció entre sombras. Adentro se escuchó un alarido, luego forcejeo, y después nada. Cuando entraron con linternas, hallaron a Frolov en el suelo, inmóvil. Mukhtar, junto a él, herido, jadeaba con dificultad. Tenía sangre en el lomo y un ojo cerrado, pero estaba vivo. «Médico». «Ahora», gritó Glasichev, arrodillado junto a su compañero.
Afuera, la tormenta arreciaba, pero en ese vagón solo quedaba un silencio sagrado. La ambulancia veterinaria llegó con retraso. La nieve bloqueaba carreteras y los vehículos se desplazaban con dificultad. Mientras tanto, en el vagón de carga, Glasichev sostenía la cabeza de Mukhtar sobre sus piernas. El perro respiraba con dificultad, su hocico cubierto de sangre, y uno de sus ojos no se abría. «Aguanta, amigo, estás conmigo», susurraba Nikolai, acariciándole el cuello. «No cierres los ojos». Aún no. Los paramédicos finalmente abrieron paso. El veterinario militar, un hombre serio y de pocas palabras, lo examinó rápidamente. Una bala rozó el cráneo. Otra le atravesó el costado. «Perdió mucha sangre, pero está vivo. Necesitamos operarlo, ya». El trayecto a la clínica fue eterno. Glasichev no se separó ni un segundo. En el quirófano improvisado, el equipo trabajó durante horas. Afuera, el teniente caminaba de un lado a otro, con las manos temblorosas. Finalmente, el médico salió. «Sobrevivirá», anunció. Pero hubo daño neurológico. No volverá a ser el mismo. No podrá volver al servicio. Fue como recibir un disparo directo al pecho. Glasichev bajó la mirada. Apretó los puños y se quedó en silencio. No importaba, lo importante era que viviera. Durante los días siguientes, Nikolai prácticamente vivió en la clínica. Le llevaba comida, le hablaba, le cantaba viejas canciones del cuartel. Mukhtar, vendado y débil, movía la cola con lentitud al reconocer su voz. Pero cuando intentaron retomar comandos simples, «siéntate, busca, espera», Mukhtar no respondía. A veces ladraba al vacío, o giraba sobre sí mismo, confundido. El informe médico fue claro. Daño irreversible en el sistema nervioso. Mukhtar no podía concentrarse. Había perdido parte de su orientación. Y lo más importante, la capacidad de obedecer bajo estrés. Un mes después, una comisión del ministerio llegó para evaluar su condición. Glasichev estuvo presente durante toda la revisión. Mukhtar se mantuvo tranquilo, pero ausente. Sus ojos no brillaban como antes. No reaccionó a las órdenes. El veredicto fue rápido y frío. El ejemplar será retirado del servicio. Queda descartado como agente operativo. «¿Y qué harán con él?», preguntó Nikolai, sin ocultar su tensión. «Será trasladado a otro centro, tal vez eutanasiado. No está en condiciones». «No podemos mantener animales inactivos con fondos del Estado», respondió uno de los evaluadores. Glasichev dio un paso adelante, sin miedo. «Objeción. Mukhtar no es un ejemplar, es un héroe. Capturó a Frolov, salvó vidas. Puso su cuerpo delante de las balas. Si existe justicia en este sistema, se le debe respeto». «Lo siento», teniente, respondió el funcionario, con tono burocrático. «No hay protocolo para sentimientos». Esa noche Glasichev no durmió. Comenzó a redactar una solicitud formal para conservar a Mukhtar bajo custodia estatal, como símbolo de servicio distinguido. Lo envió a su jefe inmediato. Le respondieron que no era competencia del departamento. Luego intentó con la jefatura regional. Rechazado. En cada puerta encontraba una negativa más fría que la anterior, pero no se rendía. Día tras día escribía cartas, adjuntaba informes, buscaba apoyo. Nadie parecía escuchar. Hasta que un día recordó al comisario mayor que había estado presente durante la operación contra Frolov. Un hombre veterano, duro, pero justo. Le envió una carta personal. 2 semanas después, recibió respuesta. «Teniente Glasichev, su solicitud ha sido aprobada. Mukhtar permanecerá bajo cuidado del Estado, con todos los beneficios asignados a un agente retirado por mérito excepcional. La memoria no se descarta, se honra». Glasichev, al leer esas palabras, no dijo nada.
solo se agachó junto a Mukhtar, que dormía tranquilo, y murmuró: «Cumplimos, camarada. No volverás a luchar, pero nadie se atreverá a olvidarte». Los días posteriores a la resolución oficial fueron tranquilos, al menos en apariencia. Mukhtar permanecía en el refugio policial, con su rincón reservado, su comida a horario y visitas médicas periódicas. Pero Glazyczev sabía que aquello era solo el primer paso. Aunque el comisario mayor había firmado la autorización para mantener al perro bajo cuidado estatal, el sistema no era tan simple. Cada oficina burocrática encontraba un nuevo obstáculo. No hay código para su categoría. El presupuesto no contempla pensiones para animales. Se necesita confirmación jurídica. La victoria era solo aparente. El verdadero campo de batalla era la indiferencia. Nikolai decidió enfrentar el problema como lo haría en una operación real, con estrategia y persistencia. Redactó documentos con lenguaje legal, citó casos excepcionales de otros países, recopiló todos los informes de las misiones de Mukhtar, incluyendo la captura de Frolov. Reunió firmas de los oficiales que habían servido con él, incluso de civiles que habían sido beneficiados por su labor. Si vamos a reconocer medallas a quienes nunca pisaron una calle, ¿por qué no a quien dio la vida? Literalmente, ¿por la nuestra?, escribía. Cada semana entregaba carpetas nuevas. Cada día recibía el mismo silencio. Las secretarias lo miraban con lástima, los jefes fingían interés, los burócratas decían: «Déjenos revisar». Pero él volvía al día siguiente, y al otro, y al otro. Mientras tanto, Mukhtar vivía con dignidad. Ya no respondía a órdenes, pero levantaba la cabeza cada vez que Glazyczev entraba por la puerta. Lo acompañaba en sus caminatas matutinas, aunque fuera a paso lento. En el patio del refugio, los perros más jóvenes lo rodeaban con respeto. Los entrenadores nuevos lo señalaban con orgullo. Ese es Mukhtar, el que atrapó a Frolov, aún con balas en el cuerpo. Los reclutas escuchaban con atención. Uno incluso le tomó una fotografía y la colgó en la sala de descanso con la frase: «Lealtad no es obedecer, es elegir no abandonar». Una tarde, el jefe del centro canino llamó a Glazyczev. «Teniente, he recibido una orden. ¿Desde arriba?». «Muy arriba. Se autoriza oficialmente mantener a Mukhtar con recursos del Estado. Incluso hay planes de una ceremonia de reconocimiento». Nikolai no reaccionó al instante. Bajó la cabeza, cerró los ojos. «Gracias», dijo, simplemente. Días después, la noticia se hizo oficial. En el boletín del Ministerio del Interior se publicó una nota breve pero contundente. El agente canino Mukhtar, retirado tras servicio distinguido y herido en cumplimiento del deber, permanecerá bajo protección estatal como símbolo del compromiso entre hombre y deber. La ceremonia se organizó en el cuartel principal. Asistieron oficiales, veteranos, jóvenes cadetes, periodistas. Mukhtar, con su arnés ceremonial, se mantuvo sereno, como si supiera que aquel homenaje no era un acto de compasión, sino de justicia. Glazyczev fue invitado a decir unas palabras. Se acercó al atril, miró a su alrededor y dijo: «Él no habló nunca, no pidió nada, no exigió medallas ni condiciones, solo pidió una cosa: que no lo dejáramos solo. Hoy el Estado cumple con él. ¿Y yo? Simplemente cumplo con mi promesa». El público aplaudió. Mukhtar movió la cola, lento, como si saludara. Aquella tarde, el sol brillaba como no lo hacía desde hacía semanas, y en el corazón del teniente, por fin, no quedaba rencor, solo orgullo. El paso del tiempo dejó sus marcas en el cuerpo de Mukhtar. Su andar se volvió más lento, su vista se nubló, y en las mañanas frías sus patas temblaban levemente antes de tocar el suelo.
Pero su espíritu, ese fuego silencioso que lo había impulsado en la nieve, el miedo y las balas, seguía encendido. Vivía en el refugio, pero no como un perro cualquiera. Tenía su propia caseta adaptada, un rincón sombreado en verano y calefaccionado en invierno. Su comida era especial, al igual que su cama. Nadie osaba levantarle la voz, ni siquiera los nuevos entrenadores. Pero más allá del respeto, había algo que no podía comprarse ni ordenarse: admiración. Cada nuevo grupo de cadetes que ingresaba al centro canino escuchaba su historia en la primera semana. Algunos pensaban que era una leyenda exagerada, hasta que lo veían. Un perro viejo, con cicatrices visibles, pero con la mirada de quien lo había visto todo. ¿Ese es Mukhtar?, preguntaban. Él mismo respondía a alguno de los instructores: el que atrapó al asesino Frolov, el que salvó a su unidad con el cuerpo destrozado, el que aún espera a su guía cada tarde. Porque sí, cada tarde, sin excepción, Nikolai Glazhichev aparecía en el refugio, aunque tuviera turnos largos, aunque la nieve cubriera los caminos, aunque la vida lo apretara por todos lados. Se sentaba junto a Mukhtar, lo cepillaba con calma y hablaban. Hoy detuvimos a un tipo en el mercado. Llevaba droga en un peluche. Ni tú lo hubieras olido tan rápido. Bueno, tal vez sí, decía, mientras Mukhtar lo miraba con la cabeza ladeada, como en los viejos tiempos. A veces no hablaban, solo estaban. Una mañana, Mukhtar no se levantó. Su respiración era lenta. No parecía tener dolor, solo cansancio. Glazhichev fue llamado de inmediato. Llegó, se arrodilló junto a él y colocó una manta sobre su cuerpo. Buen trabajo, camarada. Descansa, susurró, con un nudo en la garganta. Mukhtar abrió los ojos una última vez. No hubo quejido, no hubo miedo. Solo la mirada de siempre, fija en la de su compañero. Luego cerró los párpados y se fue. El entierro fue digno de un héroe. Lo sepultaron en el patio del centro, bajo un roble viejo. Asistieron oficiales, cadetes, vecinos. Incluso el comisario mayor viajó desde la capital. Sobre su tumba colocaron una placa metálica, sencilla pero clara. Mukhtar, agente canino, nunca abandonó, nunca fue abandonado. Glazhichev, vestido con su uniforme impecable, se quedó solo junto al roble al final de la ceremonia. No lloró, pero su mano temblaba cuando la apoyó sobre la tierra fresca. Te prometí que nadie te olvidaría, dijo, y lo cumpliré hasta el último día. Años después, la historia de Mukhtar fue incluida en los manuales de formación de unidades C9. Su fotografía adornó los pasillos del cuartel, y cada vez que un nuevo perro era asignado a un guía, alguien les decía: recuerden a Mukhtar. No fue solo un perro, fue un soldado, uno que entendió mejor que muchos qué significa la palabra lealtad. Y así, aunque su cuerpo descansaba bajo tierra, su espíritu seguía caminando entre los pasillos, los patios, las pistas de entrenamiento. Cada vez que un perro corría hacia el peligro, cada vez que un guía hablaba con respeto a su compañero canino, una sombra invisible sonreía desde el recuerdo. Porque los valientes nunca mueren, solo cambian de guardia.